y de que nos podamos ver, porque nos podamos ver las caras, que podamos saber de la salud de los hermanos y de poder congregarnos, de poder ser iglesia en este tiempo, que es tan necesario para escuchar palabras, para orar. Y lo invito a que oremos al Señor. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres nuestro Padre, tú estás en los cielos, te reconocemos a ti como nuestro Dios soberano, grande, sublime, eterno, tú nuestro Dios que nunca cambias. Gracias por tantas bondades, Señor, porque has congregado a gente de toda lengua, pueblo y nación, y este tu pueblo, desde Rancagua, en nuestra comunidad de gracia. Te agradecemos porque tú nos has bendecido, primeramente por el que está en este caso dirigiendo la enseñanza de nuestra iglesia, nuestro pastor Roberto, nuestro hermano Rodrigo. Gracias por la dedicación que ellos dan al servicio de tu obra, Señor. Gracias por cada hermano que se puede conectar. Gracias por tantas bendiciones que tú nos has dado, Señor. Te agradecemos por el frío que ya llegó a nuestra estación del año. Gracias porque el viento recorre, algunos ya dejaron de pasar calor y hoy recibimos tu frío con mucha alegría. Gracias porque a pesar de lo que estamos experimentando como país, tú hasta ahora nos has cuidado, nos has dado alimento y te agradecemos infinitamente desde nuestro corazón por el cuidado que tienes con nosotros, porque nos has hecho parte de tu familia como hijos adoptivos y reconocemos tu inmensa obra, Señor, en la cruz, por lo que hiciste por nosotros. Gracias. Muchas gracias por tus bendiciones, por quién eres, por tu carácter, por tus enseñanzas, por tus atributos, Señor, y por muchas cosas, Señor. Tendríamos una lista infinita para darte muchas gracias por quién eres tú, Señor. Nuestro Señor Jesucristo, oramos y en tu nombre, para tu gloria, es este culto. Amén. Vamos a cantar al Señor y reconocer sus atributos, que eso es lo que muchas veces hacemos por medio de las alabanzas. Reconocemos quién es, qué es lo que ha hecho y a quién adoramos. Amén. Mi Dios hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor, mi Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para
él sea la gloria y el poder, todo es de él y para él, a él sea la gloria y el poder, todo es de él y para él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Amén. Ese es el Dios que adoramos. Es todopoderoso, soberano, grande en misericordia y tiene mucho poder para salvar. Él derrotó, así como dice la alabanza, la muerte y el pecado. Y me gustaría compartir con ustedes un pasaje de la carta y de las instrucciones finales del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalonicenses, en primera de Tesalonicenses capítulo 5. Y dice así: hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Asegúrense de que nadie pague mal por mal, más bien esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Amén. Esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para su iglesia, de que demos gracias al Señor en todo, porque esta es su voluntad. Amén. Siempre haciendo el bien entre nosotros y considerando las palabras del apóstol Pablo, que son inspiración de nuestro buen Dios. Así que cantemos otra alabanza. Vamos a compartir con ustedes una nueva alabanza que hemos estado practicando para que se la vayan aprendiendo. Considera que siendo igual a Dios se despojó. Considera que semejante al hombre de ser.
prosigo por el gozo que hay delante, correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con los ojos en Jesús. Considera que hasta lo más profundo se humilló. Considera que despreció vergüenza y dolor. Considera que el peso del pecado soportó. Considera que hasta la cruz la muerte padeció. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con los ojos en Jesús. El Cordero y León, el pecado y la muerte él venció, el mediador, eterna paz, intercede ante el trono celestial, el autor, consumador, mi fe preserva con poder, gracia y amor, el principio y final, por los siglos de los siglos reinará, con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con los ojos en Jesús. Amén. Y sigamos corriendo esta carrera con nuestros ojos bien enfocados en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor los bendiga a todos y vamos a la predicación. Gracias, Matías, que el Señor les bendiga. Sería bueno que en algún momento esa canción la pudieran escribir y mandarla, ¿no es cierto?, para poder tenerla, así podemos aprender la letra, digamos. Bueno, no sé si Jorge puede en Zoom, cuando la vamos cantando, ir poniéndola ahí en una pauta. Sí, pastor. Se puede. Eso, Jorge, esto lo sabe. Bien, mis hermanos, vamos a compartir la palabra del Señor, ¿no es cierto?, esta tarde. A eso Dios nos ha reunido para poder tener comunión, para poder tener adoración
un tiempo con la palabra del Señor, por supuesto. Así que les invito a que podamos cerrar nuestros ojos para orar y clamar a nuestro Dios. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, Padre. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, tal como nuestro hermano Matías, Señor, nos compartía a través de las canciones, Señor. Queremos honrarte y glorificarte, Señor, porque tú eres el Señor y nosotros somos tus hijos. Tú eres el pastor y nosotros somos tus ovejas, Señor Dios Todopoderoso. Oramos, Dios eterno, para que en esta tarde tu palabra pueda ministrarnos como siempre lo ha hecho, Señor. Tu palabra, Señor, pueda entrar a nuestra mente, a nuestro corazón y producir los cambios que tú quieres que se produzcan. Por eso, Dios, todo lo que hagamos, todo lo que digamos, Señor, lo hacemos para tu gloria, para tu honra. Dios Todopoderoso, ayuda a este pastor, Señor, a que tus palabras, Señor, puedan ser expresadas lo más fiel posible, para que seamos edificados, Señor. Amado Espíritu Santo, pon atención, Señor, pon nuestros corazones atentos a lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Gusto de verles. A algunos puedo verles, otros sé que están ahí escuchando. Un domingo más, ¿cierto? En la presencia del Señor. Y eso es una tremenda bendición poder verles. ¿Cómo no va a ser una bendición haber estado orando, clamando al Señor por nuestro hermano José Madrid? Y ahora lo vemos ahí, mire, tan campante frente a la pantalla. Gloria a Dios, ¿no es cierto? También por nuestra hermana Catalina, que está ahí conectada, escuchando la palabra del Señor. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios por eso. Y vamos a seguir haciendo lo que Dios tiene para nosotros, que es justamente obedecerle, gozarnos en Él, disfrutar de su palabra. Y Él es fiel, siempre ha sido fiel. Vamos a compartir Hebreos capítulo 8, versículo 7 al 13. Hemos estado hablando, ¿cierto?, de lo que dice Hebreos 8, y principalmente hay tres grandes temas en Hebreos capítulo 8. Sabemos que el capítulo empieza con el versículo 1 dándonos el resumen total de los 7 primeros capítulos. Dice, el punto principal de lo que hemos venido diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Eso es una bendición. Ese es el punto principal, eso es la clave de todo eso. Los temas que siguen son que tenemos, hay un mejor ministerio en Jesucristo. Jesús tiene un mejor trabajo, una mejor obra que hacer. Por eso es mucho mejor el trabajo y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo que cualquier trabajo humano. La obra del Señor es superior, es mejor, es más sublime que cualquier trabajo, cualquier obra del mejor hombre, quizás, o de todos los hombres, quizás, ¿cierto? El ministerio del Señor es tanto mejor, mucho mejor. También vimos lo que es que la semana pasada vimos que el Señor es un mejor mediador, un mediador perfecto, eterno. Él es el eje de todo. Jesucristo, ese mediador significa, lo hemos dicho, el que está ahí en el lugar, en el centro de dos posturas, de dos lados. Por un lado está Dios y por el otro lado están los hombres. Y al medio hay un gran abismo insondable, pero Jesucristo es hecho un mejor mediador. Amén. Y además también, si vemos la cruz del Señor, y esto a modo de resumen, la cruz del Señor como el centro de la historia, porque nosotros los cristianos, bíblicamente hablando, reconocemos que la historia es lineal. La historia tiene un principio y tiene un fin. No es como la filosofía griega y el conocimiento humanista nos quiere decir
que es cíclica. La historia es cíclica y cada vez se repite, pero los actores son distintos. No, la Biblia no dice eso. La Biblia nos indica que hay una historia lineal, hay un principio. Dios creó los cielos y la tierra, y en Apocalipsis nos muestra un cielo nuevo y una tierra nueva. Empezó con un jardín y vamos a terminar con una ciudad santa. Gloria a Dios. Hay una progresión, hay una linealidad. La historia es lineal. Pero en esta historia lineal tenemos dos tremendos personajes. Primero, Dios es el Dios de la historia. Dios es el Señor de la historia. Es Él, su voluntad, la que está siendo desplegada, desarrollada. Y nosotros los hombres estamos viendo el desarrollo de la historia. Nada más. Gloria a Dios. Y como segundo punto, a modo de resumen, Cristo Jesús está en el centro de la historia. Gloria a Dios. A través de su vida, de su ministerio y de su sacrificio en la cruz, Él está en el centro de la historia. Todos los seres humanos, desde Adán, miraron en perspectiva hacia Cristo, en una perspectiva, futura. Y esa realidad mesiánica les traía el consuelo y salvación por la fe. Y nosotros, todos los del Nuevo Testamento, miramos en retrospectiva hacia atrás, hacia Cristo, para recibir salvación en la cruz. Por lo tanto, el Señor es el eje axial, el punto focal, lo principal, el antes y el después de toda la historia. En Él gira toda la historia. Por eso el escritor de Hebreos dice que Él es un mejor mediador, porque no hay otro. Jesucristo hombre es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el punto. Nadie va al Padre si no es por Él. Y gloria a Dios. Gloria a Dios. No hay un intermediario más. Quien sea, por muy importante que haya sido o reconocido que sea, no existe, solamente Jesucristo. Por eso es un mejor mediador, ¿cierto? Y dijimos que el mediador también indica fiador, y fiador es un garante, el que garantiza. Jesucristo hecho un mejor fiador por una vida indestructible. Por cuanto Él vive, Él permanece para siempre en su ministerio. Por lo tanto, nuestra salvación está basada en la vida, en la obra, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy día vamos a hablar un mejor pacto. Y eso está en el capítulo 8, del versículo 7 al versículo 13. Un mejor pacto. Gloria a Dios, así que vamos a leer. Capítulo 8, verso 7 dice: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Gloria a Dios. Esto es un argumento que el escritor de Hebreos está usando de lógica. Si el primero está bueno, ¿por qué hablar de un segundo? No tiene sentido. Pero la Escritura habla de un nuevo pacto y lo habla no con Jesucristo. Jesucristo es el cumplimiento, Él establece el nuevo pacto. Lo habla mucho antes, ya en los tiempos de Jeremías, en los tiempos de Isaías, ya se estaban hablando, Dios estaba hablando ya de un nuevo pacto. Wow, ¿no es cierto? Verso 8, porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto.
no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Verso 10, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Amén. El primer pacto, o el pacto viejo, ¿no es cierto?, tenía muchos defectos. Ahora, estos defectos eran no de parte de Dios, porque Él lo estableció con su pueblo Israel a través de Moisés, ¿no es cierto? Hebreo 8:9 dice eso, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. No es que Dios haya fallado con ese pacto. Lo que pasa es que el pacto en sí estaba bajo bases humanas. Primero, era un pacto temporal, porque los sumos sacerdotes morían. Por lo tanto, tenía que venir otro, y otro, y otro, y otro. Era un pacto momentáneo en el sentido de perdón, porque el sacrificio que se hacía era un sacrificio de un animalito, el cual no había pecado, era inocente, cumplía con una parte de la forma de expiación, pero no era hombre. Por lo tanto, era algo momentáneo que solamente satisfacía el momento, pero no sacaba la culpa, no erradicaba la culpa del pecador. Por lo tanto, era algo defectuoso, momentáneo. Y además, la persona que tenía que ministrar este pacto era un hombre. Y aunque cumplía la otra parte del requisito siendo hombre, faltaba en la otra, no era inocente. Lo que el animalito tenía era inocente, pero le faltaba la otra parte, no era hombre. El hombre era pecador. Aarón y todos los sumos sacerdotes que ministraban el viejo pacto, o el pacto antiguo, eran hombres. Por lo tanto, tenían que pedir perdón por ellos mismos. Y luego eran mediadores entre Dios y el hombre, pero eran mediadores defectuosos, momentáneos. No eran plenos, no eran totales, no eran cabales, no eran impecables. Por lo tanto, tenía limitaciones, muchas limitaciones. Y además de eso, de todas esas limitaciones, el pueblo que tenía que obedecer, porque era parte esencial del pacto, la obra que ellos tenían que hacer, inmediatamente que Dios estableció en el mismo momento, en el mismo día, o a los días que Dios estableció este pacto con su pueblo, inmediatamente el pueblo lo invalidó pecando contra Dios.
Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley, consagrando este pacto en el Sinaí, baja y ya el pueblo estaba totalmente desbandado a la idolatría. Totalmente. De hecho, Moisés tiene que interceder para que Dios no consumiera al pueblo de Israel. E intercede, y esto es tremendo, no conforme al pacto que recién el pueblo de Israel había pactado con Dios, porque en base a eso estaban todos liquidados, sino que intercede bajo el pacto de gracia hecho a Abraham. Porque primero es Abraham y años después, muchos siglos después es Moisés. Y Moisés les dice a Dios, acuérdate de Abraham, acuérdate de Isaac, acuérdate de Jacob. Moisés tiene que aludir a ese pacto de gracia, no al pacto de la ley, porque si no, el pueblo entero habría sido destruido. Así que este pacto, como dice el versículo 7, porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, que ya sabemos que es defectuoso, limitado, temporario, a causa que está hecho en condiciones humanas, ¿cierto? Hubiera sido sin defecto, ciertamente nos hubiera procurado lugar para el segundo. Sabemos que es defectuoso. Por eso el Señor establece un nuevo pacto. Versículo 8 dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Entonces, el Señor ya sabía que ese pacto antiguo, basado en la ley, en la condicionalidad de la obediencia, porque así empieza, si ustedes obedecen, van a tener estas bendiciones de la obediencia. Si desobedecen, van a tener estas condiciones de la desobediencia. Es un pacto condicionado al hombre. Por eso inmediatamente desobedecimos. ¿Cuál era el sentido? Mostrar, exacerbar el pecado del hombre para llegar por la fe, por la gracia, a la salvación. Pero la religiosidad del hombre creyó que haciendo esas cosas externamente podían alcanzar el favor de Dios, y así lo creyeron los judíos, pero no es así. Estas palabras son la repetición de Jeremías, capítulo 31. Busque usted Jeremías, capítulo 31. Estamos hablando de un profeta antiguo testamentario. Y Jeremías 31. De hecho, si usted lee el versículo 27, hay un subtítulo que alguien puso ahí que dice el nuevo pacto, ¿cierto? Por lo menos en la Reina Valera dice eso. Verso 31 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, esto ya es Antiguo Testamento, el Señor aún no está, ¿no es cierto? El escritor de Hebreos tampoco. Por eso el escritor de Hebreos alude a este texto antiguo testamentario para indicar que aún estando el pacto, el antiguo pacto en vigencia, el pacto de la ley con Moisés, el Señor ya está prometiendo un nuevo pacto. ¿Y por qué lo está prometiendo? Por lo que él dice en el versículo 7, porque está defectuoso el primero, porque no es perfecto, no trae perfección. Y dice el versículo 31 del capítulo 31 de Jeremías, he aquí vienen días, dice el Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo.
Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Amén. Jeremías ya está hablando de un nuevo pacto. Y pasan siglos después, cuando el Señor viene y establece este nuevo pacto. Y el escritor de Hebreos ahora está exaltando el ministerio, la mediación y el pacto nuevo en Jesucristo. ¿Cuáles son las características de este nuevo pacto? A diferencia del antiguo. Una de las características principales de este nuevo pacto, queridos hermanos, es que es un pacto interno en vez de algo externo. La profundidad del pacto es que se produce en lo interno. Volvamos a Hebreos. Fíjese el versículo 10 hasta el 12, que es la menudencia del pacto, ¿no es cierto? Dice, verso 10, por lo cual este es el pacto que haré. ¿Cuál? Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, ¿dónde? En la mente de ellos. ¿Dónde estaban antes las leyes del Señor? En piedras, en las tablas, afuera. Estaban afuera del hombre. Por eso, antiguamente, el hombre necesitaba algo para acercarse a Dios, algo que lo acercara, un fundamento que lo acercara. Y ellos tenían que hacer cada vez sacrificios y sacrificios y sacrificios de animalitos, porque era lo único que había, para acercarse a Dios, o rituales en el lugar santísimo, en el lugar santo, permanentemente, porque era algo externo, necesitaban algo externo para llegar a la presencia de Dios. Pero el nuevo pacto, una de las diferencias radicales y tremendas, que está fundado ahora que su accionar es algo interno. Pondré mis leyes dice, en la mente de ellos. Y luego dice, y sobre su corazón las escribiré. Amén. Gloria a Dios. Nosotros no nos damos cuenta de algo tremendo, pero el creyente del Nuevo Testamento tiene una bendición incalculable versus el creyente del Antiguo Testamento. El creyente del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no estaba viviendo en él, sino que estaba externo a él y tenía que pasar algo para que se acercara a Dios a través de cumplir la ley, sacrificios, y Dios lo motivaba. Pero la promesa del pacto es que vamos a tener el Espíritu Santo viviendo en nuestros corazones. Por eso el cumplimiento de Pentecostés es parte de la historia de la salvación, no una experiencia personal de cada creyente. ¿Me explico? Hagan así, ¿no es cierto? Si entiende. Es una parte de la historia de la salvación. La salvación, para que fuera completa, tenía que venir Pentecostés, porque era una promesa de salvación, de que el Espíritu Santo iba a vivir dentro de las personas para que la ley del Señor habitara en sus mentes y estaba escrita en su corazón. Amén. Pero en el Antiguo Testamento esto todo era afuera, externo. Pero hoy día nosotros estamos en una mejor posición. Amén. Por Jesucristo. Y tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, por lo tanto tenemos la ley de Dios en nuestra mente.
y está escrita en nuestro corazón, a diferencia del Antiguo Testamento. Pentecostés, entonces, es parte de la historia de la salvación y no una experiencia personal que cada creyente deba cumplir, porque no existe creyente nuevo testamentario sin el Espíritu Santo. No existe, porque el Espíritu Santo es, podríamos decir, es la partera espiritual que nos hace nacer en Cristo. Amén. Eso es, primero, el pacto es interno, se trabaja, se ministra en el interior, no en el exterior. Luego, ¿qué dice? Dice, y seré a ellos por Dios. Amén. Seré a ellos por Dios. Y aquí viene la otra parte que nos pega, que nos une. Porque es hermoso que Dios quiera ser nuestro Dios. Pero ¿qué pasa si nosotros no queremos ser? Pero el pacto nos asegura dos cosas. Que Dios quiere ser nuestro Dios, pero también dice, y ellos serán a mí por pueblo. El pacto nos asegura que Dios está unido a nosotros y que nosotros estamos unidos a Dios. No hay forma de que Dios sea nuestro Dios y nosotros no queramos ser su Dios, que no queramos ser su pueblo, y no existe la forma que el pueblo de Dios quiera ser pueblo de Dios y Dios no quiera ser Dios con nosotros. El pacto, la promesa, es que Dios va a ser nuestro Dios y nosotros vamos a ser su pueblo. Eso es. Ahí estamos unidos a Él. Gloria al Señor. Luego dice, ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Ahí hay dos explicaciones, una actual y otra escatológica. Escatológica significa los últimos días, ¿no es cierto? La actual es que este es un pacto para creyentes, ¿cierto? No es para mundanos. Por lo tanto, como creyentes, ninguno de nosotros le dice al otro, oye, hermano, conoce al Señor. Yo no le puedo decir a mi hermano José Madrid, conozca al Señor. ¿Por qué? Porque él ya lo conoce. O no le puedo decir a Francisco, conoce al Señor, porque ya lo conocen, y ellos me pueden decir a mí, porque somos creyentes y conocemos al Señor. Lo que yo hago como pastor es, en base a ese conocimiento del Señor, edificar fundamento, pero a un mundano, a una persona que no conoce a Cristo, es que yo le digo, conoce al Señor. Alguien que no está en el pacto de Dios. Alguien que está fuera del pacto, yo digo, conoce al Señor, pero todos nosotros conocemos al Señor. Por lo tanto, se cumple esta palabra. Ninguno de nosotros le dice al otro, conoce al Señor. Del menor al mayor, que son creyentes, hijos de Dios, conocen al Señor. Esa es la primera explicación temporaria, actual. Pero también existe una escatológica. ¿Cuál es la escatológica? Que cuando venga el Señor, estemos cara a cara con el Señor, nadie va a poder decir conoce al Señor, porque está cara a cara. Y ahí ya no van a haber maestros, porque no va a haber necesidad que un maestro le enseñe a su prójimo, porque va a estar el Señor mismo. De todas maneras, las dos me gustan, ¿cierto? Porque el Señor se ha revelado completamente y totalmente a los hijos del pacto. Luego dice, porque seré propicio a sus injusticias. ¿Qué significa eso? Perdonaré sus pecados. Esa es la promesa del nuevo pacto, perdón de pecados, erradicación de la culpa en una forma perpetua, no temporaria,
no momentánea, sino que completa, total, absoluta, perfecta, impecable. Dios ha perdonado nuestros pecados. ¿Y cuál pecado ha perdonado nuestro Señor? Bueno, desde que Adán pecó, toda la raza humana está muerta. Entonces yo he estado muerto durante millones de años quizás, y el Señor me dio vida temporalmente en un momento de mi época y perdonó mis pecados completos, totales. Ahora, alguien me puede decir, pero pastor, no, pues tenga cuidado, porque eso significa que usted va a pecar. No, pero yo no voy a pecar, yo no quiero pecar. ¿Por qué? Primero porque está el Espíritu Santo en mi vida. ¿Y cómo está el Espíritu Santo? Él ha puesto su ley en mi mente. Es parte del pacto. Es lo primero que dice el pacto. La ley del Señor va a estar puesta en tu mente, Roberto, y escrita en tu corazón. Trata de pecar. Trata de hacerlo. Si lo haces, mi mente empieza, mi corazón empieza así, y yo tengo que inmediatamente, ¿qué hacer? Pedir perdón. Por eso los verdaderos creyentes, los hijos del pacto, cuando pecan, porque estamos en este cuerpo biodegradable todavía, con fecha de vencimiento, ¿cierto? Inmediatamente el Espíritu Santo nos reprende. ¿No le ha pasado a usted que cuando usted está hablando con alguien y usted sabe que le está poniendo color y que no es verdad, el Espíritu Santo le dice, eso no es verdad, y usted tiene que decir, ya, rectificar. Yo a veces rectifico como no sé cuántas veces en la misma frase. De hecho, algunos colegas míos me dicen, ya, por Roberto, ¿sí o no? Porque cuando me preguntan, yo le digo, mira, aparentemente, porque ya no quiero decir sí sabiendo que no estoy seguro, pero Roberto, quiero saber sí o no. Bueno, puede ser, porque no quiero ni siquiera, porque el Espíritu Santo, además, porque todos aquellos que ya tenemos una medianidad en la edad, 50 años para arriba y hemos sido creyentes por mucho tiempo y el Espíritu Santo ha estado con nosotros dándole y dándole, conocemos la voz de Dios. Cuando nos dicen, no, eso es una exageración. No, eso no lo dije. No, eso es una media verdad. No, cuidado. Y tenemos que rectificar, y tenemos que pedir perdón, y tenemos que arrepentirnos, y tenemos que decir no. ¿Por qué? Porque la ley de Dios está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios va a perdonar nuestros pecados, lo que el antiguo pacto no podía hacer perpetuamente. El nuevo pacto lo tenemos de una vez y para siempre. Amén. Luego dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Amén. En ese sentido, Dios no es histórico, ¿cierto? No es como cuando nosotros peleamos, que nos ponemos histéricos e históricos, ¿cierto? Nos empezamos a recordar al tiro de cuestiones pasadas. No, Dios no es así. Dios, cuando algo sucede con usted, Dios no le empieza a decir, pero acuérdate, el año pasado y el anterior y a través y tal. Dios no es así. Diga gloria a Dios porque eso es un alivio. Porque Dios nunca más se acuerda de tus rebeliones. Ahora, si hay alguien que sí tiene memoria, es Dios. Y si Él está diciendo que nunca más se acuerda, es que nunca más se acuerda. Entonces, cuando usted escucha una vocecita tipo serpiente, astuta, solapada, casi soplándole en su oreja, diciéndole, Dios no te ama, porque ya esto lo hiciste otra vez, ¿cierto? Y usted diga, y cae en depresión. Dígale inmediatamente a esa vocecita, yo me arrepentí de ese pecado y el Señor nunca más se acuerda de mi rebelión y de mi pecado.
Ahora, si ese pecado no está arrepentido, déjeme decirle que esa voz no va a ser tan sutil, va a ser la voz del Espíritu Santo, va a ser un megáfono así en su oreja. Y usted sí o sí va a tener que pedir perdón. Pero cuando es muy sutil, no viene de arriba, viene de otro lado, porque usted ya es perdonado y usted se arrepintió de ese pecado. Gloria a Dios, querido hermano. Si usted se da cuenta y usted analiza, son todas obras de Dios para usted. Él pondrá la ley en su mente, Él la escribirá en su corazón. Él será su Dios. Nosotros vamos a ser su pueblo. Es una promesa de Él que nosotros vamos a ser su pueblo. No es que el hombre dijo, nosotros vamos a ser tu pueblo. No. Es una promesa de Dios. Dios dijo que nosotros vamos a ser su pueblo. ¿Y sabe lo que va a pasar? Vamos a ser su pueblo. Somos su pueblo. Usted, cuando creyó en el Señor, Dios no le pasó una solicitud para ser parte de la iglesia. Usted por nacimiento fue hecho parte de la iglesia, sí o sí. Es como que si Dios le dijera, ahora eres creyente, no eres de la iglesia, y usted ni tenía idea lo que significaba iglesia. Después le enseñaron lo que era iglesia, pero usted era parte de la iglesia porque es parte del pacto. Ahora usted es pueblo de Dios, porque Dios dijo que usted era pueblo de Dios. Luego el Señor dice, ninguno va a decirle a su hermano, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Es Él el que está poniendo ese conocimiento. Luego dice el Señor, yo voy a perdonar todos tus pecados. Gloria a Dios, es una obra de Dios. Y luego dice, y además no me voy a acordar de ninguna de tus rebeliones. Todos son obras de Dios. Amén. ¿Por qué un pacto así? Porque está sustentado en un mejor mediador, Jesucristo, perfecto hombre, perfecto Dios, con una vida impecable y con una humanidad cabal. Por eso su ministerio es perfecto. La obra, el trabajo, lo que hizo Cristo en la cruz es perfecto total, y es Él que es mediador, y es por Él que tenemos un mejor y más perfecto y eterno y completo y sublime pacto. Y al decir pacto estamos hablando de una nueva relación con Dios. La relación de Dios con el hombre es una relación legal, no es sentimental. No es que Dios siente tanto amarnos. No. Está basado en su ley perfecta, inquebrantable, santa. La ley fue suplida, el pecado fue pagado a través de una vida impecable, Jesucristo. Por lo tanto, Él es el nuevo mediador, un mejor mediador, y legalmente el Padre nos acepta con una nueva relación. Por eso usted ahora puede estar en la presencia de Dios y no ser consumido al instante por Jesucristo, porque legalmente usted es parte del pacto de Dios que Él prometió. Y a cualquier hora, usted no necesita una época del año. En cualquier circunstancia, usted no necesita santificarse ni consagrarse humanamente como lo hacía el sumo sacerdote o el pueblo de Israel. Usted simplemente tiene que hacer una oración, y a veces hacemos la oración rapidito, ¿no es cierto? Porque estamos en peligro, hacemos rapidito. Y aún así entramos en la presencia de Dios, porque vivimos en la presencia de Dios. Está mal dicho, entramos en la presencia de Dios, porque ahora vivimos en la presencia de Dios a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no se sale de lunes a sábado y no vuelve el domingo cuando el Matías y la Karin empiezan con la alabanza y entramos a la presencia de Dios. No. El Espíritu Santo vive permanentemente en usted. Por lo tanto, en cualquier circunstancia, en cualquier momento, en cualquier época, en cualquier hora, en cualquier día, en cualquier año que usted esté en esta vida consciente, usted puede entrar a la presencia de Dios porque usted vive en la presencia de Dios. Y eso es lo terrible cuando pecamos deliberadamente, porque estamos en la presencia de Dios y el Espíritu Santo nos reprende. Amén. Alguien diga amén. El nuevo pacto entonces es capaz de borrar nuestras iniquidades, lo que el antiguo pacto era imposible.
imposible. Amén, imposible. Gloria a Dios, entonces, queridos hermanos. Quiero volver al principio, en el versículo 8. Dice, porque reprendiéndolos, dice. Qué interesante eso. Estamos hablando de un nuevo pacto, y realmente, pero mejorcísimo que el antiguo, pero el escritor de Hebreo dice que reprendiéndolos, que el Señor lo está reprendiendo al pueblo de Israel, y les dice, como que diciendo así, voy a dar un nuevo pacto para ustedes. ¿No habría sido mejor, desde mi punto de vista humano, decir, tenemos un nuevo pacto para ustedes? ¿Cierto? ¿Por qué Hebreo dice reprendiéndoles? Les dice. Bueno, volvamos a Jeremías 2:13. Capítulo 2, versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. Ese es un mal ya tremendo, terrible. Y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Estamos diciendo, este es el corazón del hombre. Dejamos al Dios vivo, y no en una forma pasiva, sino una forma activamente rebelde, porque cavamos otro tipo de fuente, o sea, de cisterna, creyendo que ese tipo de fuente era mejor, pero ese tipo de fuentes son secas, no tienen nada. Esto refleja el corazón del ser humano. Rebeldemente deja a Dios, pero reemplaza a Dios por ídolos paganos. Y no estoy hablando de tribus de la Amazonía, sino que estoy hablando del hombre moderno hoy día, que ha reemplazado a Dios por cisternas vacías, filosofías huecas, dice, sin sentido, humanismo y muchos ismos, o por no decir casi todos los ismos. Terriblemente. El pueblo de Israel exactamente había hecho esto. Habían invalidado lo que Dios estaba haciendo para que ellos pudieran de alguna forma acercarse a Él. La eficacia del antiguo pacto radicaba en un punto, y en un punto humano. ¿Cuál era? La obediencia. Fíjese lo que dice Jeremías 7:23. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Fíjese que la estructura de este pacto, del antiguo pacto, era la misma del nuevo pacto, pero solamente hay una diferencia. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz. O sea, obedézcanme. Si ustedes me obedecen, yo voy a ser su Dios y ustedes serán mi pueblo. Ese punto, en base a Jeremías 2:13, que el pueblo de Dios dejó al Señor, fuente de agua viva, y cavó fuentes secas, inmediatamente hacía imposible que cualquier ser humano, inclusive el pueblo de Israel, obedeciera a Dios. Pero ahora tenemos un nuevo y mejor pacto. Amén. La dificultad en el pacto antiguo, queridos hermanos, no estaba de parte de Dios, ni de parte de la ley, porque la ley es santa y justa, sino estaba de parte de nosotros. Nosotros fuimos incapaces, porque el hombre es incapaz de obedecer
la ley de Dios en forma natural. Necesitamos al Espíritu Santo que ponga su ley en nuestra mente, las escriba en nuestro corazón. Pero antes la ley estaba afuera y Dios nos mandaba a obedecer. ¿Dios sabía que íbamos a obedecer? No, sabía que íbamos a no obedecer. ¿Por qué la dio? Porque eso era exacerbar el pecado del hombre para que por fe pusieran su mirada en el sacrificio del Mesías que iba a venir. Pero la religiosidad del hombre cambió ese plan y empezó a poner en lo externo las cosas. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, queridos hermanos, el Señor nos está diciendo, Hebreos capítulo 8, verso 8, porque reprendiéndolos dice, he aquí. Me gusta esa palabra, he aquí. Ese aquí significa un evento. He aquí. Vienen días, dice el Señor. Gloria a Dios. Y ese día llegó. ¿Con quién llegó? Con nuestro Señor Jesucristo. El antiguo pacto termina, concluye con Cristo. Amén. Cuando Cristo está en la cena, en la última cena, y vamos a buscar en una cita nomás, Mateo 26, 28. Mateo 26, 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahí termina el antiguo pacto y ahora estamos en un nuevo pacto basado en la sangre y en el sacrificio de Cristo en la cruz. Ese nuevo pacto prometido en Jeremías, prometido en Abraham y ratificado por los profetas, ahora tiene un cumplimiento perfecto a través de Jesucristo en cada creyente hijo de Dios. Puede ser que un creyente no sepa esta verdad del pacto, las condiciones del pacto, qué es un pacto. Como cada uno de nosotros cuando por primera vez Dios le abre los ojos, pero inmediatamente, aún sin saber, somos beneficiados de este pacto. El Espíritu Santo viene a nuestro corazón y escribe la ley del Señor en nuestra mente, la transfiere a nuestro corazón. Dios es nuestro Dios, nosotros somos su pueblo. Nunca más nos van a decir, conoce al Señor, mis pecados son perdonados, mis rebeliones son perdonadas. Y yo todavía no tengo idea qué está pasando, solamente digo, hoy tengo vida nueva, algo pasó, pero algo me siento distinto. Con el tiempo soy enseñado escrituralmente y digo, gloria a Dios. Esto soy. Bendito sea el Señor. En el momento de la muerte del Señor, querido hermano, sucede algo particularmente significativo. Yo quiero que usted lo busque en Mateo 27, 51. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué significa que el velo del templo? En el templo existía dos lugares principales, el lugar santísimo y el lugar santo. El lugar santísimo estaba el arca del pacto, la presencia misma de Dios, que descendía una vez al año en un tipo de nube que se le denominaba la Shekinah, y era la presencia misma de Dios. Nadie podía entrar a esa presencia porque inmediatamente moría. ¿Por qué? Porque la santidad de Jehová era tan fuerte contra el pecado del hombre.
Una vez al año un hombre podía entrar, era el sumo sacerdote, pero tenía que lavarse, limpiarse, hacer sacrificios por él completamente, y entraba amarradito y con unas campanitas en su vestuario, que mientras sonaba los de afuera decían está vivo. Dejaba de sonar, tenían que tirar la cuerdecita. Una vez al año. En el lugar santo estaban varias cosas para ministrar: panes, aceite, para ministrar. Pero dice la Escritura que cuando el Señor en la cruz, ¿no es cierto?, muere, ese velo se rasga significativamente desde arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, dando a entender que no es el hombre quien abre el camino hacia el lugar de la presencia misma de Dios, sino que es Dios que abre el camino, rompiéndolo de arriba hacia abajo. Ahora no hay ninguna pared que impida al hombre entrar a la presencia misma de Dios, porque tenemos a Jesucristo inaugurando una nueva relación con Dios, un nuevo pacto, y el pacto es que Dios mismo, a través de Cristo, este mediador, va a poner su ley en su mente, escrita en su corazón. Él va a ser nuestro Dios, y Él no va a estar en un lugar acotado. El templo ya no va a ser su habitación, sino que el corazón de la persona va a ser su habitación. Dios va a ser nuestro Dios, nosotros su pueblo. Ninguno va a decirle a su hermano, conoce al Señor. Él va a perdonar mis pecados y va a olvidarse de mis rebeliones. Por eso ahora no hay un lugar físico en la tierra donde está Dios, porque hay muchos lugares espirituales donde el Señor habita, que es primero su iglesia, y nosotros somos su iglesia, somos su cuerpo, y el Señor habita en nosotros. Por el nuevo pacto somos hijos del pacto, hijos de este nuevo pacto, basado en la sangre de Cristo. Por eso, amados hermanos, que ha sido terrible no tener comunión con ustedes en la cena del Señor durante casi 2 años. Porque la cena del Señor conmemora ese acto. Pero entendemos que la cena del Señor no es virtual como lo que estamos haciendo ahora, sino que es comunitaria. Por lo tanto, cuando nos juntemos, lo que vamos a hacer, vamos a celebrar la cena del Señor. Por eso es terrible también cuando alguien entra en disciplina eclesiástica, que se le diga, tú no vas a participar de la cena del Señor, porque le estamos diciendo, tú no tienes parte en el cuerpo de Cristo. Es terrible. Por eso es mucho más terrible cuando la iglesia decreta excomunión. Y excomunión significa, no vas a tener jamás con nosotros participar de la cena del Señor, porque tú eres un gentil. Muchos cristianos ni piensan esto, porque no tienen luz de esto, porque lo miran como algo conmemorativo nomás. Pero esto tiene mucha profundidad cristiana. Por la gracia del Señor, por la misericordia del Señor, por la bondad del Señor, estamos bajo un nuevo pacto. No porque usted sea mejor que el otro, sino porque Dios es mejor que todos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Me gozo en el Señor. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, gloria a tu nombre. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Quizás, Señor, alguno estaba pensando, creía que en base a la fidelidad de Él, que cada día haciendo cosas
tú lo bendecías. Señor, gracias a tu fidelidad, gracias a tu bondad, a tu gracia, Señor, somos bendecidos y estamos en tu presencia eternamente y para siempre. Y en respuesta a tu gracia, Señor, nuestro corazón alegre te busca, con gozo anhela tu voz, con gozo anhela tu palabra y busca diariamente, pero ya no en base a una norma y una ley externa, seca, escrita en piedras, sino en base a una relación espiritual, interna, una unión mística con Cristo Jesús en nuestro corazón, sólida, fuerte, inquebrantable. No hay ninguna cosa creada que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Porque tú eres nuestro Dios y nosotros tu pueblo. Es una promesa de tu pacto, Dios Todopoderoso, el cual confesamos a diario. Somos tu pueblo, somos tus hijos. Tú eres nuestro Dios. Bendito es el nombre del Señor para siempre, porque somos tu pueblo, somos tus hijos, somos herederos de este pacto en Cristo Jesús. Gracias, Dios Todopoderoso. Pero si hay alguien, Dios eterno, en esta reunión, o hay alguien que posteriormente se va a conectar, Dios, si no tiene esta seguridad y ha estado cavilando y siendo llevados por doctrinas cerradas para allá y para acá, o teniendo un cúmulo de dudas y no siendo firme, Señor, abre su corazón, abre su mente y muéstrale que tú eres el Señor, el único mediador, y que no hay otro, y que tú le vas a dar el gozo de la salvación, la seguridad de la salvación. Señor Dios Todopoderoso, amado Espíritu Santo, escribe las leyes del Señor en la mente de esa persona, en el corazón de aquellas personas. Gracias, Padre. Te alabo, Señor, y te bendigo. Oro también por aquellas personas que están enfermas. Oro por Catalina, Señor. Dios eterno, en el nombre de Jesús, para que pueda, Señor, obrar completamente en su cuerpo, para que la terapia, la medicina surja efecto, Señor, completamente, y su carne sea restablecida, Señor, así como está prosperando su alma, su cuerpo, Señor, sea restablecido. Por José Barahona también clamamos, Señor, en el nombre de Jesús, para que lo levantes completamente, Señor. Por Emilio, Padre amado. Gracias te damos, Señor, por José Madrid, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, porque le podemos ver, estar en comunión en la iglesia, Señor. Gracias, Padre. Bendito eres, Señor. Y por aquellos, Señor, que hemos estado constantemente puestos en oración, que nos olvidamos de recordarles hoy, pero tú los tienes presente, Padre. Gracias, Señor. Levanta al hermano que ha estado desanimado, caído, Señor, para que pueda gozarse en esta tu palabra y edificar sobre el fundamento sólido que es Jesucristo, Señor. Porque el punto principal de lo que hemos venido diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, Jesucristo nuestro Señor. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Padre. Amén, amén y amén.